El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: allí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados brevemente. El hombre ha querido, ha necesitado, ha descubierto, ha querido y ha necesitado encontrarse con su Creador, con aquel que le ha dado la existencia. Obviamente, cuando el hombre no conocía como se conoce ahora a Dios, pues lo buscaba en todos lados. Ahí es donde nacen las diferentes religiones que conocemos como las panteístas, las animistas, en donde pues se veía a Dios en todo, o se creía que Dios era algo etéreo, o se creía que había muchos dioses, dioses del amor, Dios de la guerra, y era pues una cuestión de tratar de estar bien de tratar de relacionarme, obviamente por alguna necesidad, por alguna petición. Y la manera como se hacía, pues era a través de lo que nosotros conocemos como religiones. La religión es el acto de quererse unir a Dios. Religar es una palabra que significa volver a unir, porque pues venimos de Él y queremos regresar a Él o queremos estar unidos con Él, normalmente. Pero resulta ser que las personas a veces pues no sabían cómo hacerlo. Y entonces vienen estos intermediarios, que les llamamos sacerdotes, en otras religiones sacerdotisas, que van a realizar el acto de unión con el hombre, con Dios. Y esto pues se hacía normalmente a través de lo que se conoce como sacrificios. El sacrificio sacro, hacer sagrado algo, sacro dote, el que da lo sagrado, sacerdote, sacrificio, hacer algo sagrado porque se aparta específicamente para Dios, para la deidad, para los dioses. Y la religión judía no era diferente en este sentido a todas las demás religiones. Claro, ya hemos visto cómo en nuestra fe monoteísta, judeo-cristiana, se va dando un proceso, primero, ya lo habíamos visto en otra ocasión, de un plan original, que es el plan de Dios en la creación, en el Edén, en el paraíso. Se pierde este plan y se viene a caer todo y hay que reconstruirlo. Y una de ellas pues va a ser precisamente en ese aspecto, el hombre no toma conciencia de que está mal porque se deja llevar por sus pasiones, sus instintos, porque es presa de todo esto y pues justifica a través de sus pasiones lo que va a hacer o lo que va a dejar de hacer. Entonces viene esta revelación de Dios para formar un pueblo, el pueblo escogido, con la intención de que el pueblo escogido descubra algo muy básico y fundamental: conciencia de pecado, conciencia de pecado. Esto es lo importante, buscar esta conciencia de que necesitamos, o se necesitaba, darse cuenta que lo que se estaba viviendo no era completo, no era perfecto, no era lo mejor. Y pues había, ok, estoy mal, pero se hacían actos para tratar de purificar o de reparar, para tratar de agradar o tratar de unirse otra vez a Dios. Y estos sacrificios, estas ofrendas eran animales, eran cosas para tratar de reparar esa ruptura, esa incapacidad del hombre de acercarse a Dios.
Y todo el Antiguo Testamento se va a referir a sacrificios. Sacrificios de un animalito, un cordero, un cabrito, para ofrecer en reparación, en purificación, por esa incapacidad de nosotros de podernos acercar a Dios, de poder estar en Dios, de poder estar unido con Dios. Esa incapacidad, pues obviamente no reflejaba más que una situación de imperfección, y los sacrificios no hacían ni lograban, que era la ley, que el hombre realmente estuviera con esa conexión con Dios, con esa unidad, con esa religión. Se vivía una religión, Dios arriba, yo acá, Dios castigador, yo pecador. Yo le tengo miedo a Dios, como la relación con un papá, que es golpeador, que es nada más el que castiga, el que ejecuta cuando se porta mal, pero no es un papá que acaricia, que comprende, que perdona, que abraza. Y obviamente el pueblo judío tenía esta visión. Se lograba una cierta unión, pero era unas sombras, era como dice en un pasaje, como en un mal espejo, ¿sí? No era un reflejo claro y vivo de lo que se iba a dar en el Nuevo Testamento, que es precisamente lo que nos refiere hoy la carta a los Hebreos. Fíjense qué interesante, nos dice así, dice: hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, o sea, todo lo que se tenía en el Antiguo Testamento no es un bien definitivo ni permanente, era temporal, era simplemente para tratar de ayudar al hombre a tomar conciencia de la necesidad de Dios y la conciencia de pecado. Pero no se les daba todavía toda esta bendición maravillosa que ahora nosotros tenemos. ¿Sí? Dice, sino solamente una sombra de ellos, absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Repito, la necesidad del hombre en todos los tiempos y en todos los lugares es acercarse a la deidad. Algunos han querido hacer a un lado a Dios y no necesitan de Dios, o se han creado su propia religión, la cienciología, no sé, tantas religiones que hay, pero es esa necesidad de encontrarse con algo superior, tontamente, pero es una necesidad. Precisamente entonces el pueblo judío lo que va a tratar es acercarse a este Dios, y la única forma de hacerlo es a través de la purificación, ejercicios de sacrificio de animales, ofrendas, para tratar de acercarse a Dios, pero nunca en un grado perfecto ni en un grado verdaderamente íntimo. Es hasta la persona de Jesucristo que nos refiere la carta a los Hebreos, que se quita todo eso. O sea, ya no es necesario sacrificios de animales. Dice, no es suficiente, necesita haber un grado más fuerte, más hermoso de unión con Dios. Ya no se trata solamente de hago este sacrificio y ya, hago esta ofrenda y ya, que desgraciadamente a veces nosotros como católicos caemos en eso, de que simplemente hago una ofrenda, hago una oración, hago una especie de sacrificio, algo de esta manera para estar bien, y no es suficiente. Por eso el Señor se presenta utilizando el texto del Salmo 39, y obviamente cuando pues es constantemente un sacrificio, constantemente durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, sacrificios, sacrificios, sacrificios. Y llega esta narración, dice, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios, porque si la ley fuera capaz de ello, o sea, la ley anterior al Nuevo Testamento, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse. Es un solo sacrificio y ya no necesito porque ya me llevó a la perfección, pero no es verdad. Dice, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Ya no. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados.
que es una de las cosas que hacemos en misa. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados, conciencia de pecado. Y el mundo, el demonio y la carne nos quieren quitar esta conciencia. Y por eso todo ya es bueno, ya todo es normal, todo es subjetivo, todo es relativo a cómo tú te sientes. El subjetivismo, el relativismo y todos estos ismos que se están manejando. Ok, dice, por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Llega Jesucristo y nos enseña una manera diferente de vivir esta religión. Ya no es a través de sacrificios de animales ni ofrendas, y lo va a hacer refiriéndose al Salmo. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Es donde entra el sacrificio perfecto de Jesucristo y es donde nos invita a nosotros a vivir una nueva forma de relacionarnos con Dios. Yo puedo ofrecer sacrificios a Dios, yo puedo hacer ofrendas a Dios, yo puedo hacer ayunos, oraciones, yo puedo ir de peregrinación, puedo hacer muchas cosas, pero si no está fundamentado en el sacrificio que hace Jesús, o sea, claro, es Jesucristo y nosotros en Él, pero nos enseña lo que tenemos que hacer. Este es mi cuerpo. Dios me ha dado un cuerpo y me ha dado una libertad. ¿Qué hago con esa libertad? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el nuevo sacrificio. Es el verdadero y único sacrificio. Cuando vemos dónde inicia el sacrificio de Jesús, pues no es cuando lo crucifican. Jesús, al estar en la presencia del Padre y el Espíritu Santo, es una unidad. Los tres quieren lo mismo, son tres personas, pero un solo Dios. Y ya lo he compartido, el atributo de Dios que más me gusta meditar es la unidad. La unidad. Entonces, cuando Jesús se hace presente en la historia de la humanidad, es precisamente para enseñarnos cómo religarnos de forma perfecta con Dios. Claro, está la condición imperfecta de nosotros, pero es un proceso de crecimiento, de maduración, de fortaleza. Y la única forma de hacerlo es hacer lo que Jesús nos enseña, a ofrecer el sacrificio de su humana voluntad, porque el problema de nosotros es que nuestra voluntad está presa, es esclava de pasiones, de miedos, de traumas, de necesidades, de muchas realidades que nos están dañando, que nos están destruyendo y que no nos permiten ser ese instrumento verdadero de amor y de gracia y de la presencia de Dios. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni sacrificios por el pecado, siendo así que es lo que pedía la ley, o sea, todo el Antiguo Testamento, era lo que se tenía que hacer para, entre comillas, estar unido con Dios. Sí se vivía unido, ¿por qué? Porque no vivían a la manera del mundo, a la manera de los paganos, de los gentiles. Vivían a la manera de la ley, ya los separaba de los demás, pero no los llevaba a vivir una plenitud de unión con Dios. Estaban en este intermedio, en este plan intermedio, ofrecían sacrificios, ofrecían animales y había una conciencia de pecado. Al menos luchaban, no llegaban a ser purificados ni perdonados, pero luchaban. Los de acá no luchan, los de acá simplemente viven la vida loca. Sus instintos, sus necesidades, sus pasiones, orgías y todo lo demás. El pueblo judío aprende a tomar conciencia de pecado y lucha por no pecar, lucha por purificarse, pero no lo logra. Y es en Jesucristo que nos enseña la manera hermosa, perfecta, plena y total de unión con Dios. Y es precisamente cuando dice: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer
el nuevo. O sea, el único sacrificio que nosotros celebramos es el sacrificio de Jesucristo. Y que yo puedo unirme a ese sacrificio. Él me invita, Él como hombre me enseña. Como Dios tenía ya esa voluntad, porque es la misma voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero como hombre nos enseña a enfrentarnos a la humana voluntad, al deseo, al miedo, a la pasión, al cansancio, al sufrimiento, a la traición, a la soledad. A todo esto nos enseña que la voluntad puede superar si está unida a algo más grande, y es el amor a Dios, entregar nuestro sacrificio diario. Y es cuando empezamos a vivir la verdadera religión, o sea, la verdadera unión con Dios. Por eso es hermoso el texto del Evangelio. En el Evangelio Jesús viene a fundamentar de una manera perfecta incluso la relación familiar. ¿Por qué? Porque Jesús está predicando, está ahí, y se le acercan y le dicen: afuera está tu madre y tus hermanos. Jesús no está negando a su madre ni está negando a sus parientes. Jesús simplemente está diciendo que la unión más perfecta que debería de haber entre dos seres humanos, llámense amigos, llámense esposos, llámense padres, hijos, llámense, no sé, roommates, llámense compañeros del trabajo, llámense miembros de una comunidad o de un grupo parroquial, es lo que nos enseña Jesús. Y Él nos enseña ese sacrificio. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? O sea, ¿quién es más todavía que mi madre y mis hermanos? No porque María no haya hecho esto, sino nos enseña a nosotros. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan y que ponen en práctica la voluntad de Dios. Y yo le agregaría: y quieren agradar a Dios, que son los aspectos que nos lleva a la religión perfecta, la religión del amor, la religión de agradar a Dios. Porque Dios, como Padre, Dios como Dios, sabe lo que es mejor para nosotros. Como un papá busca y procura siempre el bien de su hijo, y que desgraciadamente pues no hay esa conciencia, no hay esa fuerza, no hay esa esperanza, y termina por ser, pues desgraciadamente, hombres y mujeres que nos decimos católicos, pero que desgraciadamente no vivimos la verdadera religión. Hacer la voluntad de Dios es la tarea más importante, fundamental de nuestra fe. El que no trabaje en ello podrá ser sacerdote, podrá ser religiosa, podrá ser laico comprometido, no está viviendo una verdadera religión, la religión católica. No hay ningún otro sacrificio que nos une a Dios más que el ofrecimiento de nuestra humana voluntad en el sacrificio de la voluntad de Jesucristo, que se celebra en la misa, donde Jesús entrega continuamente su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, todo su ser, por la salvación de nosotros. Y yo, cada vez que yo hago, por más insignificante que sea, este acto de sacrificio hacia Dios de mi humana voluntad, ya la hice. Iré creciendo, iré fortaleciéndome cada día en esta experiencia de su amor, ¿sí? Y que cuando pasamos por la tribulación, pasamos por el sufrimiento, pasamos por nuestras propias miserias, es precisamente esta unión con Dios, ese sentirme parte de Dios como hijo suyo en Jesucristo, me da todo lo que necesito, toda la fuerza, toda la paz, todo el amor, toda la alegría, todo lo que andábamos buscando en otras cosas o en personas. Que hoy el Señor nos concede vivir una religión hermosa, plena y total, que muy pocos están dispuestos a realizar. Muy pocos, porque podemos vestirnos de personas piadosas, de personas de fe, pero si no somos capaces de sacrificarnos en ese ámbito,
que obviamente el sacrificar mi voluntad me va a llevar a veces a sacrificar mi cuerpo. Tengo que ayunar, o tengo que ofrecer este dolor, o tengo que perdonar, no sé. Pues obviamente nunca entenderé ni viviré lo que Jesús me ha enseñado. Humildemente pidamos a Dios poder vivir esta religión, la única verdadera que puede transformar nuestras vidas. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.